que este barrio se llama La Favorita porque hace 70 años era el barrio favorito de los bogotanos. Podríamos decir que el contexto en el que estamos ubicados es un contexto que responde a padres de familia, en algunos casos son mujeres en ejercicio de la prostitución, hombres y mujeres que están dedicados al consumo y expendio de droga, otros que podríamos decir que están en la habitabilidad de calle. Entonces con ellos empezamos a darnos cuenta que era un contexto completamente diferente al que uno se podría pensar que pudiera existir en otro CDI. En el caso de nosotros estamos marcados por el contexto en el que estamos. No, la verdad pues yo casi no tuve mucha infancia porque yo cogí las calles desde muy pequeña. Yo tenía 7 años de edad cuando llegué a las calles de Bogotá. A los 9 años consumía vicio ya, llegué a las calles del Cartucho. A los 18 años caí a la cárcel, fue mi primera caída que tuve. Caí a la cárcel, pagué 2 años. No podíamos entrar con una crítica a censurar, a juzgar, a lanzar juicios peyorativos de por qué lo hacían o por qué no lo hacían. Acá básicamente era entenderla como una mujer, como un ser humano y como una mamá. Lo maravilloso de este ejercicio fue cómo pudimos conectar, porque acá necesariamente no teníamos que solamente dedicarnos al trabajo con los niños y las niñas al interior del hogar comunitario, hoy Centro de Desarrollo Infantil, sino que era importantísimo poder entender el entorno comunitario en el que estábamos inmersas. Igualmente, el entorno, los padres, la familia, cobró una importancia vital para poder desarrollar el trabajo de los niños. Y no, de ahí cuando caí a la cárcel dejé de consumir, dije que las drogas ya no eran para mí. Hoy en día tengo 32 años y le doy gracias a Dios que dejé el vicio. Yo cogí la calle porque mi mamá nos abandonó. Nosotros somos 10 hermanos y vivíamos todos en una casita. Mi mamá nos abandonó y quedamos todos con mi papá. Ya mi papá, después de que se fue mi mamá, comenzó a maltratarnos, a pegarnos, a echarnos para la calle. A las 5 de la mañana nos levantaba, nos sacaba para la calle, nos botaba la ropa a la calle. Entonces todo eso me aburrió y entonces yo dije, no, pues si él me quiere ver en la calle, pues me va a ver en la calle. Ellos son la evidencia de generaciones, desde la abuela viene la violencia y ahora su hija y ahora sus nietos. Cuando empezamos a ver lo humano, empezamos a conectarnos con relaciones horizontales, nos damos cuenta que los papás muchas veces eran carentes de afecto. Nosotros éramos como 15 niños, nosotros hacíamos como en una acera, nosotros nos manteníamos ahí dormíamos, ahí comíamos, ahí consumíamos porque todos consumíamos. En el Cartucho se veían muchas cosas, muchas atrocidades, muchos crímenes, muchos maltrato, de todo. Yo no contaba con que me iba a ir para la calle del Cartucho y me iba a encontrar a mi mamá allá. Yo no contaba con que mi mamá se había ido también a las calles a consumir. De ahí saqué a mi mamá de las calles y pagaba una habitación, ya pagábamos una habitación para las dos. Cuando tú tienes un contexto donde tienes que buscarte a diario el alimento, a diario con que pagar la habitación, o sea, como que la guerra es a diario, que tú no tienes ninguna certeza, ninguna seguridad de dónde estás parado, pues eso genera muchos conflictos. Mi papá lastimosamente también era un ladrón y consumía. Todas las tardes él llegaba de su trabajo a consumir en la casa, no le importaba que estuviéramos nosotros. Fue muy lindo para mí volver a ver a mi madre, pues porque usted sabe que la mamá de uno es lo más sagrado que uno tiene. Fue muy duro para mí porque era un cuartico pequeño. Imagínense, vivíamos ahí 42 mujeres en un cuarto pequeñito. Pero no, nada, la vida en la cárcel uno se la da a uno mismo. Si usted quiere maltrato, pues maltrato va a encontrar. Si usted quiere estar bien, pues está cuando
cuando salí de la cárcel, yo salí a los 20 años. Cuando salí de la cárcel lo conocí a él en una taberna en la calle del Cartucho. Me pegó porque quedé embarazada, me pegó porque tuve el bebé, me pegó por todo me pegaba. Cuando yo tenía 6 meses de embarazo, ese hombre me iba a botar a mí por un 7º piso. Él empezó a consumir, ya cuando llegaba a la casa me pegaba, me tiró al bebé por unas escaleras. Era terrible. Yo quedé embarazada del otro bebé, de Felipe, y fue peor todavía porque ya empezó más a diario las agresiones, los golpes, todo. Era muy feo cuando mi papá le pegaba a mi mamá, nos botaban las cosas que nos compraban, como por ejemplo la bicicleta, el Xbox. La historia más fea que me pasó a mí es que mi papá me botaba por las escaleras. Iniciamos con él la atención, ya que como todos sabemos, el flagelo de la droga es una situación que se presenta en cualquier momento de la vida, en cualquier estrato social, y que es muy, pero muy difícil poder lograr decir, saqué a tal persona de la adicción, mucho más en contextos tan vulnerables como estos. Yo me fui para la L con mis hijos, allá pagaba una habitación con ellos. Yo pagaba una habitación, pues yo pagaba 8.000 pesos diarios con ellos. Y pues nada, desde que yo me separé de mi hijo, yo he luchado. Caí otra vez a la cárcel. Caí cuando cuando el segundo bebé tenía 2 años. Yo volví a caer por otro hurto que hice. El niño lo siguen trayendo, la mamá pues viene a lo que le citamos y todo, pero de un momento a otro nos damos cuenta que ella ya no viene al jardín, ya no lo trae, y es cuando nos cuenta la abuelita que ella se encuentra privada de la libertad. Yo salí a robar, bueno, me iba bien, hasta que un día, no cosas de mi Dios, no me fue bien, me cogieron, me dejé pagar 6 años en el Buen Pastor. Dura, en la cárcel del Buen Pastor sí es dura la situación para uno vivir allá. Como el caso de Andrés, son muchos. En ese momento había muchos niños que estaban con sus mamás privadas en la cárcel o con sus papás privados de la libertad. La población que vive aquí es población que no tiene un trabajo estable, que hay una relación fuerte con actos ilícitos, que hay una relación fuerte con el consumo. Todas las profesoras han sido muy lindas. El trato con mis hijos, ¿para qué? Ha sido el mejor. No tengo quejas de ninguna clase con ellos. Acá el trato en esta fundación es muy lindo, muy chévere con las profesoras, todo. A mí me tocaba lavar, arreglar celdas para poderme conseguir las tarjetas para poder llamar a mis hijos. Puedo tener acceso a la cárcel, visito a ella y a otras mamás de los niños, hablamos, le contábamos que los niños están bien, porque la preocupación de ella también era o que el niño entrara a protección o que la abuela no fuera lo suficientemente eficiente en el cuidado del niño. Cuando yo conocí la fundación fue porque el papá de mis hijos me estaba pegando allá afuera. Tenía a Andrés alzado y tenía a Felipe en el coche. La doctora salió y ella fue la que me defendió. De ahí fue cuando yo conocí, ella me dijo que si yo quería meter a mis hijos acá, que los metiera. En el año 2011 llega una familia, llega una mamá buscando cupo para su hijo. En ese momento era un niño de 1 año. Ese niño se llamaba Andrés. Llegó con su papá, con su mamá y con su abuelita. Yo me acuerdo que Andrés era un niño bastante agresivo. Había tenido 2 pérdidas. Primero el papá, que era una figura muy, digamos, referente para él. Cuando yo lo conocí, él todavía hablaba mucho de Millonarios. Su papá era un hincha ferviente de Millonarios, pertenecía a las barras. Digamos que era muy conocido por el tema del barrismo, que cuando el papá se va, es cuando las profes comienzan a comentar que hay cambios en él. Pues él era muy agresivo en el salón, entonces él cogía los cuadernos y los rayaba, le tiraba las cosas a los compañeros. Yo creo
creo que una de las cosas que más funcionó con él fue empezar a empoderarlo a él desde su autoestima. Decirle, oye, tú eres un niño lindo, tú eres un niño que vale, tú no tienes por qué pegarle a tus compañeros, ¿sí? Mira a todas las personas que te queremos, porque era eso, el niño reclamaba a gritos amor. Pero yo veía a Elena como un misterio, como ese afán de los niños por llamar a su mamá, pero su mamá no estaba. Hasta que pasó los 5 años y cuando la vi en la puerta abrazándome, me dijo el nombre completo. La abrazamos, que la tumbamos hasta el piso. Que la vida le había dado una lección. Esa fue la primera impresión que yo tuve. Porque ella cuando recién salió de la cárcel, salió como con una cosa de, bueno, tengo que hacer las cosas bien, ¿sí? Por mis hijos. El trato con mis hijos, ¿para qué? Ha sido el mejor. No tengo quejas de ninguna clase con ellas. Acá el trato en esta fundación es muy lindo, muy chévere con las profesoras, todo. Me enseñaban muchas cosas con mi hermano, Felipe y yo jugábamos con los demás compañeros. Y no era que también ellas trajeran sus niños acá de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 4, sino que se vinculara de verdad a un proceso formativo y educativo. Entonces, en estos casos, uno podría pensarse que con este panorama muchos de los niños deberían ir a los centros de protección, que era lo más fácil. Pero me parece que el reto sí era poder trabajar con ellos, que ellos nos entendieran y que nos permitieran la posibilidad de encauzar los niños por otro camino que no fuera el camino de la droga. Hacíamos lo del respeto, lo de la honestidad, lo de no decir mentiras, no pegar a los demás. La importancia tan grande que tiene que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hubiese tomado la decisión de poder entrar a hacer una operación en ese sector. Cuando yo salí de la cárcel, salí con la prisión domiciliaria, pues yo no podía salir de mi casa. La doctora Esperanza, porque ¿para qué la doctora Esperanza? Me dijo, Elena, pues si quieres yo tengo un carrito de arepas, ¿quieres trabajar ahí? Yo le dije, claro, doctora. Yo lo puse al frente de la casa donde vivía. Yo vendía arepitos, vendía perico, vendía empanaditas, vendía tinto. Y esa manera de empleo le permitía a ella, digamos que empezar otra vez a articularse y a empezar a convivir otra vez con la familia, generar ese vínculo que se había perdido. Esos eran los dos objetivos del trabajo que se hizo en ese momento con ella. Yo hoy en día administro un hotel. Pues no pago arriendo, ahí vivo con mis hijos, vivo con mi mamá. Vivimos bien, gracias a Dios, pues no nos hace falta la comidita, que es lo primordial. Tenerla en la casa es como si estuviera un ángel conmigo. Digamos que la articulación que se hace con la experiencia que tuvimos con Elena y de Andrés, la hacemos desde las dos modalidades que opera la Fundación con el ICBF. Entonces está la modalidad sede institucional, que era el que le daba la atención directa a Andrés. Entonces era el que estaba acá, digamos que funciona como un jardín y desde ahí se le empieza a dar el seguimiento al caso de Andrés desde toda la parte psicosocial interdisciplinar de la Fundación. Porque el hecho de que podamos brindar una atención de calidad, ya hoy, Centro de Desarrollo Infantil, que nos entiendan y que nos comprendan, tanto en la regional Bogotá como en el centro zonal, el contexto tan difícil, que nos acompañen y que nos hayan permitido poder tener un diálogo permanente con ellos. Y con Elena se le empieza a hacer seguimiento desde la parte familiar, desde la modalidad familiar. Esta modalidad que hace, digamos que hace el apoyo y toda la articulación y todo el fortalecimiento a las familias para el desarrollo adecuado de los niños y para ofrecerles unas condiciones diferentes. Cuando yo caí a la cárcel, él era un niño muy grosero, muy rebelde, ¿sí? Pero gracias a Dios las profesoras que hay acá me lo enseñaron a ser respetuoso, a respetar a la gente, a respetar a las profesoras, a quererse el mismo, a ser aseado. Desafortunadamente la mamá cayó a la cárcel, él quedó con la abuela. Empezó a cambiar en su actitud,
en todo. Con la modalidad familiar, que es el tema de fortalecimiento a la familia, entonces empieza a fortalecer a Elena en este aspecto. Entonces cómo empieza ella a trabajar con los hijos, cómo se empieza a vincular con los hijos, con la mamá que ha sido el apoyo para ella y con los niños, cómo se empieza a vincular ella, digamos, en salir de la cárcel, no es salir y ya llegué de vacaciones y me empiezo a vincular otra vez con ellos, no. Los niños llevan mucho tiempo sin ella, entonces ya no la ven como una figura materna, es como ella vuelve a recuperar esa figura con el acompañamiento que se hace acá desde la modalidad familiar. Yo ya me hice cargo de él. Yo lo tuve en mi salón. A mí me tocaba estar con él todo el tiempo, andar con él de la mano por todas partes, para donde yo me iba, porque pues no lo podía dejar solo. Si bien es cierto, estamos enmarcados en un manual operativo y unos lineamientos, también estamos en un permanente diálogo con ellos para poder permitirnos que ellos sigan el proceso que están siguiendo acá. Y esto es lo que finalmente lleva literalmente a salvar vidas. Él estaba diciendo, no, yo no estoy bien, a mí me falta algo, pues le faltaba a la mamá. Casos como ella pueden haber muchos, pero ese caso que se puede rescatar y que uno dice no es imposible, sí se pueden hacer cosas, sí pueden haber cambios en las comunidades, sí pueden haber cambios en las familias con una atención que se pueda garantizar, que tengan digamos que se puedan cumplir los objetivos de esa atención. Ya al año siguiente pues ya se vieron los resultados de lo que estábamos haciendo. Pues la construcción de establecer un vínculo bonito, solidario con el otro, es la construcción de un lugar de puertas abiertas donde la comunidad nos ha reconocido y nos ha recibido y nos ha respetado y nos ha cuidado, porque también entienden que este es el lugar donde las cosas pueden florecer. Aquí hay muchas semillas y no solamente las estamos regando nosotros. La paciencia, porque uno no puede perder y menos con él, que sabíamos el problema, que él no era rebelde porque sí, él era rebelde porque algo le estaba pasando. Y el objetivo de las modalidades como tal, que es eso, poder cambiar las condiciones de vida, generarles unos buenos ámbitos y unas buenas condiciones a las familias, no solamente desde la alimentación o desde que vayan a un colegio y garantizarlo en colegio, no, sino desde esas mismas relaciones y esos mismos vínculos que tienen en una familia. Entonces cuando el papá se fue, para Andrés fue muy duro, él se volvió rebelde, él ya no me respetaba. Desde que llegó a esta fundación, uy no, él ha cambiado muchísimo. Todos estamos acá con un propósito y yo creo que el propósito acá es ayudar a los niños a cambiar, porque si venimos a que salgan igual, pues no estamos haciendo nada. Entonces el propósito y lo que se cumplió con Andrés fue muy bueno, porque él fue cambiando. Mire, ya después los niños querían jugar con él. Mucho más corazón, mucho más humildad, porque definitivamente el llegar a trabajar acá rompe cualquier contexto académico. Esa apertura que antes no había, ahora la hay hacia nosotros, y yo pienso que es como lo más valioso para ambos, tanto para nosotros como institución, como para ellos como familia. Pero acá es esa voluntad de servicio, es ese compromiso con lo que estudiamos y con lo que hicimos, porque acá las comunidades que han carecido de todo, permanentemente nos están leyendo si es de corazón o no es de corazón lo que estamos haciendo. Los pequeños pasos a veces son los más valiosos, ¿sí? Cuando uno para aprender a caminar tiene que gatear, tiene que cogerse de las cosas. Uno no aprende a caminar levantándose e impulsándose, uno se cae, se tropieza, tiene que apoyarse en otras redes, y eso es lo que nosotros hemos aprendido con la familia de Andrés. Siempre, 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 siempre tenemos que tener la esperanza y la fe que salimos adelante. Siento que no hay mejor ejemplo que Andrés y su familia, porque a pesar de toda la adversidad que han cursado, están soñándose algo diferente. Cuando el papá se fue, él quedó marcado como para siempre, ¿sí? Como que le hacía falta esa parte en el interior de él, ¿sí ve?
como que el papá de él era un pedazo, una parte de él, ¿sí ve? Entonces cuando el papá se fue, para Andrés fue muy duro. Desde que llegó a esta fundación, uy no, él ha cambiado muchísimo. Él sabe que lo que yo puedo darle se lo doy con mucho amor, ¿sí? Con mucho cariño, él sabe que lo amo, él sabe que es mi adoración, que es mi vida. Ellos me enseñan a mí, por ejemplo, mi hijo me dice, mami, ayúdame a hacer esta división. Yo no sé. Entonces Andrés me dice, ay mami, siéntese acá, yo le enseño. 9 dividido en tantos es tanto, tanto, tanto. Y ellos son los que me han enseñado hoy en día, por ejemplo, que hacer una multiplicación, ellos dos. Ellos son mis profesores en la casa. Sí. El tema de los sueños a veces se ve cerrado porque es más importante, ¿para qué soñar si no tenemos con qué comer hoy? Primero comemos hoy y luego soñamos. Cuando Elena regresó a esa familia, más que la reconstruyó, y no pienso tanto que la haya reconstruido, sino que les dio la oportunidad a los niños de volver a soñar, como el ave fénix. Regresó con mucha fuerza y eso revitalizó mucho la familia porque se construyeron vínculos que antes estaban un poco conflictuados. La violencia no está en mi EPS, no está ni en mi diccionario, nada. Se llevó el acompañamiento, la experiencia, se llevó amigos, se llevó la oportunidad también de estar con otros niños y niñas que tenemos aquí, comunidades diferenciales. Lo que más me gusta es matemáticas, porque matemáticas me gusta porque puedo sumar, puedo restar, multiplicar, dividir. Le puedo enseñar a los demás compañeros que no saben sumar, restar. Esperemos que Andrés y su hermanito y el que acabó de entrar dentro de 11 años nos estén contando que también van para la universidad. Quiero ser 2 cosas, 3 cosas, futbolista, soldado y ayudar a los que viven en la calle para que aprendan a no fumar, que se olviden a fumar, que se bañen, que tengan una vida sana y cosas así. Casualmente se genera una articulación y un vínculo todavía con Elena y con Andrés, porque en este momento Elena tiene un niño, otro bebé, que está vinculado a la institución, está con el CDI institucional y por eso se sigue generando ese vínculo. Entonces se sigue viendo que la operación y la atención que uno le puede dar a una familia sí tiene una incidencia, no solamente para un caso puntual de que el niño llega, está hasta los 5 o 6 años en la institución y se va y el caso queda aislado, no. Uno puede ver, y ese es un caso, digamos, que donde uno puede evidenciar que los procesos se pueden seguir dando, sea dentro o fuera de la institución, las familias sí generan vínculos y sí se puede seguir un proceso con las comunidades y con las familias, que este fue el caso de Elena. Están saliendo y sobreviviendo a la adversidad del contexto y eso no solamente es para Andrés, digamos que este espacio, este lugar, este programa no solamente es la entrega de un alimento a diario, sino es la construcción de un sueño. Y sí, quiero estudiar, quiero terminar mi bachillerato. A ver si busco un cupito de noche y me pongo a estudiar para poder dar mucho mejor ejemplo a mis hijos.